Hola y bienvenido a 20 minutos con Jesús. Estoy muy agradecido de que estés aquí, eligiendo una vez más hacer una pausa, respirar y dejar que Dios te hable al corazón. La vida puede sentirse pesada, incierta y abrumadora, y a veces las cosas por las que hemos estado orando parecen tan lejanas que nos preguntamos si Dios aún nos recuerda. Pero hoy nos adentramos en una historia que nos recuerda esta verdad inquebrantable. Con Dios nada es imposible. Hoy reflexionamos sobre la trayectoria de Abraham, un hombre que aprendió lo que significa confiar en Dios, incluso cuando todas las circunstancias le decían lo contrario. Un hombre que esperó, cuestionó, tuvo esperanza, dudó a veces, pero se aferró a la promesa de Dios y porque confió, vio suceder lo imposible. Así que, donde quiera que estés escuchando, ya sea que tu corazón esté esperanzado o cansado, ya sea que estés esperando un milagro o luchando por volver a creer, os invito a que os acomodéis y respiréis profundamente. Deja que tu mente relaje su ritmo. Deja que tu corazón se abra. Deja que el Espíritu Santo te encuentre aquí mismo. La historia que repasamos hoy se encuentra en el libro del Génesis, una historia que se ha predicado, estudiado y celebrado durante miles de años. Y sin embargo, más allá de su importancia histórica, transmite un mensaje profundamente personal para ti hoy. Porque el viaje de Abraham no se trata solo de un hombre de hace miles de años. Se trata de cada creyente que siempre ha esperado. Toda persona que alguna vez se ha preguntado, Dios, ¿cuándo? Cada corazón que alguna vez llevó una promesa que parecía imposible. Dios le prometió a Abraham que llegaría a ser padre de muchas naciones. Una hermosa promesa, pero Abraham ya era anciano. Sara era estéril. Su época de fertilidad había pasado hacía mucho tiempo. En términos humanos, la promesa era imposible. Quizás sepas cómo se siente eso. Mirar tu situación y no ver nada más que imposibilidades. Sentir que el tiempo ha pasado. Sentir que el momento se ha escapado. Escuchar la promesa, pero luchar con la realidad que tienes frente a ti. Abraham también lo sintió. Él rió. Sara rió. Y aún así, Dios insistió. Hay algo demasiado difícil para el Señor. Génesis 18:14. Dios no le pidió a Abraham que entendiera el milagro. Le pidió que confiara en aquel que hace milagros. Y tal vez eso es lo que Dios te pide hoy. No entender cómo lo hará. No calcular el tiempo. No es cuestión de averiguar los detalles, pero simplemente confiar. Abraham esperó durante años, donde nada parecía cambiar, años donde la promesa no coincidió con la realidad, años donde la duda intentó susurrar más fuerte que la fe. Pero Abraham siguió caminando, seguí creyendo, seguía aferrándose al Dios que había hablado, y luego, en el tiempo perfecto de Dios, lo imposible sucedió. Sara concibió. Nació Isaac. La risa llenó la casa de una pareja que una vez creyó que su milagro nunca llegaría. Dios cumplió su palabra, no porque Abraham fuera perfecto, sino porque Dios es fiel. Quizás hoy necesites escuchar esto. Si Dios lo dijo, lo hará. Si Él lo prometió, lo cumplirá. Si Él lo comenzó, Él lo terminará. Tu espera no es un desperdicio. Tus lágrimas no son invisibles.
Tu esperanza no es tonta. Tu historia no ha terminado. Aquí mismo, en este momento de tranquilidad, deja que tu corazón descanse en la verdad que dio forma al viaje de Abraham. Dios se especializa en cosas imposibles y nada, absolutamente nada, es demasiado difícil para Él. Respira profundamente, que la esperanza surja de nuevo. Porque el mismo Dios que cumplió su promesa a Abraham es el Dios que camina contigo hoy. La historia de Abraham no es solo la historia de un nacimiento milagroso, sino la historia del proceso que Dios usa para construir una fe inquebrantable en sus hijos. Cuando Dios da una promesa, no solo prepara el milagro, te prepara a ti. Y a menudo, esa preparación ocurre de maneras que nos expanden, nos desafían y nos abren de la manera más santa. Dios le dijo a Abraham que sería padre de muchas naciones, pero lo primero que vio Abraham fue nada, sin embarazo. No hay progreso, ninguna señal, no hay pruebas, solo silencio y espera. Y ahí es donde muchos se dan por vencidos, no porque la promesa se rompa, sino porque la espera se hace pesada. Porque cuando Dios habla, esperamos un movimiento, esperamos señales inmediatas, esperamos un atisbo de que la promesa está en camino. Pero a veces Dios comienza sus mayores obras en lo invisible. Así como una semilla enterrada profundamente en la tierra, sus promesas a menudo crecen silenciosamente mucho antes de que veamos vida en la superficie. Abraham no solo esperaba un hijo, estaba aprendiendo lo que significa confiar en Dios más allá de la lógica, la edad, la biología y las posibilidades humanas. Cada año que pasaba no era prueba de que la promesa se estuviera incumpliendo. Era prueba de que dependía completamente de Dios. Y amigo, tal vez eso es lo que Dios está haciendo en ti. Tal vez Él ha permitido que una promesa tome más tiempo porque quiere que sepas en lo más profundo de tu ser que cuando suceda, será Él, no el azar, ni la coincidencia, ni la suerte, ni la habilidad humana. Solo Dios. La espera purificó la fe de Abraham. La espera silenció las voces de la duda. La espera eliminó toda falsa fuente de seguridad. La espera lo posicionó para el asombro, no para el orgullo. Y ese mismo Dios te va moldeando en la espera también. La historia de Abraham nos enseña algo tierno pero poderoso. Las promesas retrasadas no son promesas negadas. Dios no llegó tarde. Dios no estaba inseguro. Dios no estaba decidiendo. Dios no estaba midiendo el desempeño de Abraham. Dios estaba trabajando en Abraham, a través de Abraham y para Abraham. Y entonces llegó el momento sobrecogedor en que Sara concibió. Un vientre estéril se convirtió en cuna de vida. Lo que era médicamente imposible se volvió divinamente inevitable. Y el bebé que nació se llamó Isaac, que significa risa, porque Dios convirtió sus lágrimas de espera en lágrimas de alegría. Pero la historia no termina ahí. Dios nunca da un milagro solo por dar un milagro. Él lo da para revelar su corazón. Años después, Dios le pidió a Abraham que tomara a Isaac, el niño que esperaba, por el que oró y lloró, y lo llevara al monte del sacrificio. Fue una petición impactante que nos conmueve aún hoy. Pero la Escritura dice algo asombroso. Abraham se levantó muy de mañana. Génesis 22:3.
sin dudarlo, no negociar, no huir, porque Abraham había aprendido algo en la espera. Si Dios dio la promesa, y si Dios cumplió la promesa, entonces Dios podría sostener la promesa. Abraham le dijo a su hijo, Dios proveerá. Y Dios lo hizo. En el monte apareció un carnero atrapado en un zarzal, una sustitución divina, una provisión perfecta, un recordatorio de que Dios nunca pide confianza sin conceder gracia. Abraham pasó la prueba no porque entendiera, sino porque creyó en el carácter de Dios más que en el costo de la obediencia. Y tal vez es ahí donde Dios te está invitando ahora. Confiar en su carácter más que en el tiempo. Confiar en su corazón más que en lo que ven tus ojos. Confiar en su promesa, aun cuando el camino parezca confuso. Confiar en que el Dios que inició tu historia la terminará maravillosamente. Abraham descubrió algo que transformó su fe para siempre. Dios no necesita circunstancias ideales para cumplir sus promesas, solo un corazón dispuesto. Así que si te sientes inadecuado, débil, desprevenido o incapaz, estás en la posición perfecta para que Dios actúe. Si la promesa parece demasiado grande, bien. Si el sueño parece imposible, bien. Si sientes que la visión está más allá de tu capacidad, mucho mejor. Porque cuando eso suceda, nadie dirá, mira lo que hizo. Dirán, mira lo que ha hecho Dios. Al igual que Abraham, caminas con un Dios que se especializa en lo imposible. Un Dios que da vida a la esterilidad. Un Dios que aparece en la montaña con una provisión inesperada. Un Dios cuya fidelidad nunca se agota y cuyas promesas nunca fallan. Y al igual que Abraham, tu historia también traerá risas. Risa de alegría, risa de alivio, risa de victoria, risa de promesas cumplidas. Esperar, confía profundamente. Camina hacia adelante, porque el Dios de Abraham es el Dios que camina contigo hoy, y con Él nada es imposible. El viaje de Abraham nos enseña algo que a menudo olvidamos. La fe no se construye en el momento del cumplimiento, se construye en los años de espera. Celebramos el milagro de Isaac, pero a veces pasamos por alto el largo periodo de silencio, incertidumbre e imposibilidad que hubo antes de que la promesa se hiciera realidad. Dios le dijo a Abraham que sería padre de muchas naciones cuando aún no tenía hijos. La promesa no tenía sentido, el momento no tenía sentido. Nada coincidía con lo que Dios había dicho, y aún así, Dios le pidió a Abraham que creyera, y quizá ahí es donde te encuentras ahora mismo. Dios te habló algo al corazón, un sueño, una dirección, un llamado, una promesa, pero todo a tu alrededor parece lo contrario. Puertas cerradas, el tiempo pasó, las circunstancias no mejoraron, y poco a poco, la duda comienza a susurrar. ¿Realmente dijo Dios eso? Quizás no fue para mí. Tal vez escuché mal. Tal vez ya sea demasiado tarde. Pero la historia de Abraham nos recuerda que las promesas de Dios no caducan y que su tiempo no se somete a las limitaciones humanas. Dios esperó hasta que la situación de Abraham fuera humanamente imposible, no parcialmente imposible, no difícil, sino imposible. ¿Por qué? De modo que el milagro no podía atribuirse al esfuerzo humano, a la sabiduría humana o a la capacidad humana.
para que cuando Isaac llegara, el testimonio apuntara solo a un lugar: la fidelidad de Dios. El apóstol Pablo describe a Abraham de esta manera: o contra toda esperanza, Abraham creyó en esperanza. Romanos 4:18. Aquí se mencionan dos esperanzas. La primera es la esperanza humana, la que se basa en lo que podemos ver. La segunda es la esperanza celestial, la que se basa únicamente en lo que Dios ha dicho. La esperanza humana dijo: Abraham, eres demasiado viejo. La esperanza celestial dijo: Dios todavía puede hacerlo. La esperanza humana decía: el vientre de Sara es estéril. La esperanza celestial decía: nada es demasiado difícil para el Señor. La esperanza humana dijo: ha pasado demasiado tiempo. La esperanza celestial decía: Dios es fiel para completar lo que comienza. Abraham eligió la esperanza celestial. Y eso es lo que Dios te invita a hacer hoy. No fingir que todo es fácil, no negar la dificultad, no ignorar la imposibilidad, sino aferrarse a la verdad de que la palabra de Dios es más fuerte que las circunstancias que nos rodean. Quizás tu promesa esté tomando tiempo. Quizás la respuesta aún no ha llegado. Quizás tu oración todavía parezca no tener respuesta. Quizás tu milagro aún parezca lejano. Pero el retraso no es negación. El silencio no es ausencia. Y la imposibilidad no es un problema para Dios. Es el escenario donde su gloria brilla con más intensidad. Abraham esperó 25 años a Isaac. 25 años de envejecimiento, de ver a Sara envejecer, de aferrarse a una promesa que parecía cada vez más imposible. 25 años de elegir la confianza por encima del miedo, la creencia por encima de la duda, la rendición por encima del control. Dios no solo estaba preparando el milagro, estaba preparando a Abraham para el milagro. Y Él está haciendo lo mismo por ti. Porque cuando Dios da una promesa, también forma a la persona que la recibirá. Él fortalece tu carácter, Él profundiza tu dependencia de Él. Él te enseña a caminar por fe, no por vista. Él poda lo que no es necesario. Él revela lo que realmente importa. Él desarrolla músculos espirituales que solo la espera puede producir. Quizás pensaste que la espera era un castigo, pero en realidad es una preparación. Quizás pensaste que el silencio significaba que Dios se había olvidado, pero a menudo es el silencio el lugar donde Dios realiza su obra más profunda. Quizás pensaste que el tiempo se acababa, pero Dios no está limitado por el tiempo. Él es el autor del tiempo. Abraham aprendió que la fe no es simplemente creer que Dios puede hacer algo, pero creer que Dios hará lo que prometió, incluso aunque lleve años, aunque todo diga no. Incluso aunque la situación parezca muerta, porque el Dios que da vida a los huesos secos, el Dios que llama las cosas que no son como si ya fuesen, el Dios que cumplió su promesa a Abraham, es el mismo Dios quien está escribiendo tu historia, y tu promesa no es demasiado grande para Él. Tu sueño no es demasiado tarde para Él. Tu situación no es demasiado complicada para Él. Tu imposibilidad no es demasiado imposible para Él. Si Dios lo dijo, lo hará. Una de las verdades más poderosas en el viaje de Abraham es esta: Dios a menudo nos guía por caminos que no tienen sentido en el momento, pero que al final tienen mucho sentido.
Abraham no entendía cómo Dios le daría un hijo. No entendía cuándo llegaría la promesa. No entendía por qué la espera era tan larga. Y más tarde, cuando finalmente nació Isaac, Abraham ciertamente no entendió por qué Dios le pidió que llevara a su hijo al monte Moría. Nada de esa orden parecía lógico. Nada de esa temporada resultó fácil. Nada de esa prueba tenía sentido. Pero aquí está la clave. Abraham confió en Dios incluso cuando no lo entendía. Y es ahí donde vive la verdadera fe. La fe no se construye en los momentos en que todo está claro. La fe se construye en los momentos en que todo es confuso, incierto o abrumador. Quizás esa sea exactamente la temporada en la que te encuentras ahora. Dios te ha llamado a seguir caminando, a seguir creyendo, a seguir entregándote, aunque no tengas todas las respuestas, aunque el momento no parece el adecuado, aunque el camino parece confuso, aunque lleves preguntas que nadie más ve. La fe es elegir decir, Señor, no entiendo esto, pero yo confío en ti, porque a veces confiar en Dios significa avanzar antes de ver la provisión. A veces confiar en Dios significa obedecer antes de que llegue la bendición. A veces confiar en Dios significa renunciar al resultado que deseas desesperadamente, no porque dudes, sino porque crees que el plan de Dios es aún mejor. Cuando Abraham subió a la montaña con Isaac, no sabía cómo terminaría la historia. Él no sabía que Dios proveería un carnero. Él no sabía que la provisión estaba subiendo al otro lado de la montaña al mismo tiempo que él subía en obediencia. Y esto también es cierto para ti. Mientras caminas en obediencia, la provisión ya está caminando hacia ti. Mientras vas subiendo en la fe, ya se están preparando las respuestas. Mientras confías en Dios con lo que parece imposible, Dios está trabajando de maneras que aún no puedes ver. Vuestra obediencia no es en vano, tu rendición no pasa desapercibida, tus lágrimas no son ignoradas, tu fe no es en vana. Puede que no veas cómo Dios cumplirá su promesa, pero de esto puedes estar seguro, Dios siempre terminará lo que empieza. Él es el Dios que provee en el momento justo, el Dios que llega en el momento perfecto, el Dios que demuestra una y otra vez que sus tiempos pueden no coincidir con los nuestros, pero su tiempo siempre es el correcto. Así que respira profundamente, sigue confiando, sigue caminando, sigue creyendo. El suministro ya está en camino. Oremos juntos. Señor, gracias por la historia de Abraham, por recordarnos que nada es imposible cuando confiamos en ti. Enséñanos a entregar nuestros miedos, nuestros plazos y nuestras expectativas. Danos el coraje de caminar en obediencia, incluso cuando no entendemos el camino que tenemos por delante. Fortalece nuestra fe, calma nuestros corazones y ayúdanos a creer que tu provisión ya está en camino. Ponemos nuestras esperanzas, sueños y futuro en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por pasar estos momentos conmigo hoy. Si este mensaje tocó tu corazón, me encantaría invitarte a suscribirte, dejar un comentario y compartir este devocional con alguien que necesite aliento. Su apoyo ayuda a este ministerio a llegar a más corazones con la paz y la esperanza que solo se encuentran en Jesús.
Nos vemos en el próximo episodio de 20 Minutos con Jesús. Dios te bendiga y te guarde hoy.